Muy buenas tardes, muchísimas gracias por seguir con nosotras en esta cuarta edición del Noviembre Feminista. Y bueno, pues en esta última sesión del día de hoy, pues tengo el gran placer y la gran alegría de presentar a Laura Martín Torruella. Laura es graduada en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y tiene un máster en estudios de género por la Universidad Complutense. En 2017 cofundó Ayúdame 3D, una entidad social que utiliza la tecnología de impresión 3D para crear dispositivos para personas con discapacidad y colectivos vulnerables en más de 50 países, y de la que hoy ella es directora de comunicación. Ayúdame 3D pone la tecnología al servicio de las personas y ha ayudado a más de 25.000 personas gracias a la innovación con impacto social. Además de su trabajo en esta entidad, Laura codirige el podcast sobre feminismos Patriarcado y colabora en el medio digital Cariatide. No sé si lo he pronunciado bien, Laura. Cariatide. Sí, pues muchísimas gracias. Te cedo la palabra. Nada, muchas gracias por invitarme, por contar con mi punto de vista en todo esto, ¿no? Y por esta presentación. Me iba a presentar yo, pero lo has hecho maravillosamente bien, así que ya no hace falta. Voy a compartir mi pantalla para mostrar una pequeña presentación que he hecho. A Genial. ver si aquí está, compartir. ¿La veis bien? Sí. Se está ahora, perfecto, sí. Vale. Está la presentación. Perfecto, sí, muy bien. Vale, pues nada, pues como decía, me iba a presentar, aquí decía que os cuento un poco mi vida, pero creo que Siana ya me ha presentado muy bien. Aún así voy a hablar un poquito de cómo conjuga todo esto, todo lo que decía de Ayúdame 3D, ¿no? Con todo en lo que yo creo, ¿no? Cómo poner la tecnología junto con la igualdad y el impacto social como los tres pilares básicos de mi trabajo a día de hoy, ¿no? Y cómo todo esto también tiene que ver con la creatividad y la innovación. Yo soy periodista con un máster de estudios de género y es como, ¿qué relación puede tener, ¿no? Todo esto con la tecnología o con lo que decía Siana de Ayúdame 3D, ¿qué es Ayúdame 3D? ¿Cómo conjuga todo esto, ¿no? Pues en 2017 tengo la oportunidad de unirme a este proyecto de Ayúdame 3D y de aprender un montón de tecnología y de cómo la tecnología tiene un valor social, ¿no? Cómo se puede usar la tecnología también para lograr una sociedad más igual y generar este impacto social, ¿no? A grandes rasgos, Ayúdame 3D es una entidad española que fomenta el valor social de la tecnología. Lo hacemos a través de programas de concienciación tecnológica social y todo esto tiene un único fin, que es ayudar a distintos colectivos vulnerables, a personas con discapacidad de todas partes del mundo y al final, en definitiva, poner la tecnología al servicio de las personas, ¿no? Vale, os presento, como os decía, ¿no? Yo me uno en 2017 a esta idea de proyecto junto con Guille, que es el promotor de la idea. Nos unimos, empezamos a hacer esto un poco de manera voluntaria, ¿no? Nos damos cuenta de que hay una oportunidad de ayudar a la gente gracias a la tecnología. Y de forma poco voluntaria hasta 2020 seguimos trabajando en esta idea, dando forma a este proyecto que a día de hoy pues, es una entidad social, ¿no? Y este es el equipo que formamos en 2020, Laura, Marta, Natalia, Estefi y Guille. Esta foto que se ve aquí es una foto de una de las últimas ferias a las que hemos asistido para mostrar cómo usamos la tecnología para generar un impacto social, ¿no? Y para ayudar a las personas. Estamos también con un brazo robótico que ha desarrollado una de nuestras compañeras. Lo estábamos presentando, dando a conocer un poco cuál es nuestro trabajo. Viendo esta foto, no sé si ahora voy a hacer más la pregunta retórica, ¿no? Más que esperar a las contestaciones, pero bueno, ¿qué creéis que es lo que más nos podían preguntar, ¿no? ¿Cuál era la pregunta del millón? Pues sí, efectivamente, pero ¿hacéis esto solas? Ese solas, ¿no? ¿Qué implica ese solas? Porque claro, yo, que digo, a lo mejor hay un problema de que no saben contar, ¿no? Porque yo cuento 1, 2, 3, 4 personas, 4 mujeres, no veo que en ningún momento estemos solas, ¿no? Si nuestro compañero Guille estuviera, pues seguramente esto de solas
no sería una pregunta que se nos hace, porque parece, ¿no? Bueno, no parece, siempre es, ¿no? Esto de que cuando estamos varias mujeres y no hay una persona, pues no estábamos solas, somos también ingenieras, somos también directoras, somos también biólogas, somos el equipo de Ayúdame 3D, ¿no? También nosotras formamos parte de este mundo de la tecnología, ¿no? Y también nosotras somos las que hacemos la innovación, las que hacemos las ayudas y las que creamos al final Ayúdame 3D. Pero, bueno, pues ser una mujer en el mundo de la tecnología en muchas ocasiones, ¿no?, acarrea este tipo de preguntas, este tipo de comentarios, ¿no? Porque todavía tenemos un montón de barreras que derribar. Y bueno, quería contarlo así un poco, empezar así un poco con esta anécdota, porque es que ya nos ha pasado tantas veces que digo, es que esto lo tengo que contar, ¿no? Porque es que me parece muy curioso, ¿no? Eso de solas. Y yo digo, pero ¿cómo que solas, no? Si estamos aquí cuatro mujeres que estamos llevando el trabajo adelante, ¿no? Y somos cuatro. Yo siempre he entendido que eso es un plural, ¿no? Pero bueno. Y ya dejándose un poco de lado, vamos un poco también a qué es lo que hace Ayúdame 3D y cómo estamos usando esta tecnología, ¿no? Cómo creemos que tiene que ser el uso positivo, ¿no? y ético de la tecnología, porque al final para nosotras lo más importante y lo que realmente tiene que mover todo es esta idea de ayudar, ¿no? Es el buscar qué impactos, cómo puedes mejorar la vida de las personas que te rodean con tus recursos o con tu hobby o con lo que sepas hacer, ¿no? Y en este caso para nosotras es el uso de la tecnología. Como decía, usamos la tecnología para buscar soluciones innovadoras que ayudan a personas en su día a día, ¿no? Y que al final reducen esta desigualdad a la que muchas veces se enfrentan y les ofrecen una mejor calidad de vida. En este caso, hablando de tecnología, de innovación, de creatividad, creo que son dos conceptos que son básicos para hablar de lo que hacemos en Ayúdame 3D, ¿no? Y de cómo, bueno, pues muchas veces pensamos a lo mejor en tecnología y pensamos en esas grandes corporaciones de Big Data, grandes corporaciones de inteligencia artificial, Machine Learning, pero no, eso no es lo que es la tecnología. Al final, para nosotros, el nuevo significado que le queremos, cómo queremos redefinir la tecnología es con esta idea de, bueno, la tecnología es una herramienta que nos permite transformar la sociedad, que nos permite empoderar personas, empoderar territorios y que nos permite mejorar la vida de las personas, ¿no? Y esto se hace también con esta innovación, el darle este uso diferente, ¿no?, a la tecnología y enfocarlo bueno, pues en el bienestar de las personas que nos rodean, ¿no? Y también es innovación, ¿no? También pensamos, ¿no?, en esas grandes corporaciones. Bueno, pues innovación también es estos brazos que están hechos a través de la impresión 3D, que están construidos con hilos de pescar y con gomas de brackets, que son materiales que dices, bueno, pues pueden parecer simples, pero son los materiales que las hacen útiles, ¿no?, a estas prótesis, a estas 3D que las llamamos. Entonces, pues también quería poner un poco el foco en esta nueva idea, ¿no?, en el salirnos de esa idea como que a lo mejor nos viene más tradicional de qué es la tecnología, qué es la innovación, qué es la creatividad, y el darle esa vuelta de tuerca y decir, bueno, pues es que todo esto puede tener también un impacto muy positivo, ¿no? Ponemos la tecnología al servicio de las personas. Estas son algunas de las soluciones que hacemos. Por un lado son las 3D, que es la ayuda más famosa que digamos que tenemos. Son estos brazos impresos en 3D para personas, bueno, hay 3 modelos diferentes, personas que no tienen mano, personas que no tienen muñeca o personas que no tienen codo. Y tenemos estos 3 modelos diferentes, entregan más de 300 al año, de forma completamente personalizada, adaptadas al 100% para las personas que las reciben. Después tenemos el proyecto Chemo Box, que son cajas para cubrir las bolsas de quimioterapia bueno, completamente personalizadas para peques, para niños y niñas que están en hospitales, para intentar dar un poco de color, ¿no?, a esos momentos. Después el pastillero para personas con Parkinson, que por más que se mueva solo sale una pastilla. Y bueno, y durante el COVID-19 nos pusimos a disposición de todos esos centros a lo mejor más pequeños, como residencias, pues comercios mucho más locales en pequeños pueblos donde era mucho más difícil, si ya no llegaban los EPIs con normalidad a las grandes ciudades, a grandes hospitales, pues en comercios pequeños o en sitios más pequeños, ¿no?, era muy difícil. Entonces, bueno, pues teníamos esa tecnología que nos permitía ayudar, ¿no? Hicimos estas más de 20.000 pantallas de protección contra la COVID. Entonces, esto también es la innovación, ¿no? Bueno, hay un problema, ¿cómo lo puedo solucionar? Tengo la tecnología y los recursos para hacerlo y voy a darle con esta creatividad una solución innovadora que ayude a las personas, porque al final
es lo más importante. El otro día oía en una obra de teatro que decía, para mí mi bandera es la gente, ¿no? Lo que me mueve es el que la gente que me rodea, las personas que me rodean estén bien, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? Jolín, pues tenemos unos recursos que nos permiten mejorar la vida de los demás y al final es lo más importante, ¿no? Y durante estos años de trabajo nos damos cuenta también bueno, que lo que decía, ¿no? La tecnología tiene valor social. Nos damos cuenta de que tenemos grandes innovaciones tecnológicas que hacen muchísimas cosas, que no sé qué, que no sé cuántos. Vale, pero ¿por qué no va a mejorar la vida de las personas la tecnología si es que es lo más importante, ¿no? Entonces, creamos estos programas de concienciación para promover las ciencias STEM siempre con valor social, ¿no? Y nace el programa Helping, que pasa también por promover las ciencias STEM entre las niñas, ¿no? Ahora quería hablar de datos porque creo que es importante situar también, como mujer que trabaja en el mundo de la tecnología, saber un poco cuál es el contexto, ¿no? En el que nos movemos. Entonces, pues bueno, el programa Helping también nace con un poco esa idea de mostrar esta tecnología y de hacerla más accesible para todo el mundo. Y pongo un titular que es un poco genérico, ¿no? En que dice que solo el 13% de estudiantes de carreras STEM en España son mujeres. Y claro, pues para mí como mujer en el mundo de la tecnología es inevitable pararme a pensar cuál es la realidad que me rodea, cuál es la realidad de las mujeres que me rodea como mujer en el mundo de la tecnología, que es feminista, claro. Con este pensamiento feminista, yo no me puedo quitar las gafas moradas en ningún momento, siempre estoy pensando en cómo lo que yo hago, lo que dejo de hacer afecta a las mujeres de mi alrededor, ¿no? Entonces, si me paro a pensar en este contexto de cuál es la realidad de las mujeres en la tecnología, pues nos encontramos con eso, con que todavía seguimos con grandes estereotipos de género, con estos roles que nos machacan desde que somos pequeñas con lo que debemos o no debemos hacer, ¿no? Y que en un mundo como el mundo de la tecnología están muy marcados porque nos movemos en entornos plenamente masculinos, ¿no? Parece y muchas veces nos pasa que como mujer que estás presentando esto, yo aquí me siento muy cómoda, estoy hablando de esto porque sé que estoy hablando en un ambiente completamente feminista, entonces me siento muy cómoda, ¿no? De poder hablar, pero esta no es la realidad a la que me enfrento y si tengo que dar un discurso sobre lo que yo hago en un ambiente tecnológico, digamos, llamémoslo así, ¿no? Que es plenamente masculino, la mirada del público es completamente diferente y por tanto la posición de las mujeres en este mundo es completamente diferente, ¿no? A la hora de hablar, de expresar sus voces, etcétera. Entonces, bueno, nos encontramos con estos estereotipos, con estos roles que siguen ahí, con estos entornos y encima con una escasez de representación, ¿no? Que es importante también el hecho de que nos falten esas figuras que o nos faltan o son silenciadas, ¿no? Porque parece que al final lo relevante siempre se lo queda el patriarcado, ¿no? He querido traer estas 3 empresas con algunos datos que, digamos, podamos llamarlo como las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Apple, Google y Facebook. Si nos vamos a cuál es la situación de las mujeres en esas compañías, nos damos cuenta de que a nivel plantilla general, ¿no? En Apple hay un 33% de mujeres, en Google un 31%, en Facebook un 37%, y en puestos de liderazgo esta cifra cae a un 29% en Apple, 26% en Google y 34% en Facebook. Pero vale, o sea, estas compañías, bueno, las he traído un poco porque podrían representar todo lo que no queremos ser, ¿no? Todo eso que, bueno, pues son compañías que podrían estar creadas por el mismo hombre, que son compañías que tienen el mismo patrón, ¿no? Y que sigan siendo este mundo completamente de hombres, ¿no? Entonces, cuando miramos estos datos y vemos cuál es la realidad de las mujeres en el mundo de la tecnología, nos damos cuenta que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Pero es importante también desde nuestra posición, desde mi posición como mujer en el mundo de la tecnología, el ser consciente de esto y el visibilizar otras realidades y el visibilizar que, bueno, pues que esto es todo lo que no queremos ser, ¿no? Y por eso, pues quería traer hoy una serie de mujeres de las que yo he aprendido un montón y que a mí me han inspirado un montón, que considero que son referentes y que están haciendo cosas para cambiar completamente el panorama de la tecnología, ¿no? Por un lado, he traído solo 4 ejemplos de todos los que hay, porque tampoco me quería poner aquí a extenderme, pero bueno, para cambiar un poco para cambiar el chip, ¿no? Y demostrar, pues eso, que sí, que es que la tecnología también es un mundo de mujeres, ¿no? Por un lado tenemos esta comunidad que es Big Girls Theory. Son 4 mujeres que formaron esta comunidad de
de mujeres en tecnología, que lo que apuesta es por dar visibilidad a todas estas mujeres que trabajan en el mundo de la tecnología, que también son referentes y que muchas veces están, bueno, pues que se quedan, pasan a un segundo plano porque de repente la sociedad o el patriarcado decide que no es importante lo que hacen, o porque de repente su mérito se lo lleva un hombre. Entonces, bueno, pues ellas visibilizan todo el trabajo de estas mujeres, crean nuevos referentes para que así también pues muchas niñas encuentren en estas mujeres el referente de lo que quieren hacer en el futuro, ¿no? Y hacen actividades para promover las ciencias STEM entre niñas, hacen un montón de talleres, etcétera. Después he traído a Black Girls Code, que es una asociación, un movimiento que lo que busca es lograr la representación igualitaria en el sector tecnológico. Y fue creado por una mujer, Kimberly Bryan, que decía que su hija pues, era una apasionada de la tecnología, que le encantaba la robótica, le encantaba la programación, pero que siempre que buscaba algo para que su hija pues, pudiera acceder a un curso de formación, ¿no? O pudiera ir a un taller, siempre estaba creado por el mismo prototipo de persona, que era un hombre joven blanco, ¿no? Y siempre estaba, todos esos talleres, todas esas formaciones estaban organizadas desde el mismo punto de vista. Y esto, por supuesto, pues al final no hace más que seguir fomentando esa rueda de que el mundo de la tecnología es un mundo de hombres jóvenes blancos o de hombres blancos. Y por tanto, pues lo que hacen es crear formaciones, crean un montón de, pues, de programas de programación, de talleres, tecnología, para, pues bueno, para mostrar que no es así, ¿no? Y lo crean especialmente enfocado a mujeres jóvenes y a niñas negras. Porque, bueno, pues eso por lo que decía Kimberly, ¿no? Que al final es importante lograr esa representación igualitaria en todos los ámbitos, ¿no? Después está Arantxa Martínez, que encima tengo el placer de conocerla personalmente, que es una mujer que creó It Will Be, que lo que hacen es a través de la tecnología, a través de lo que llaman solidaridad eficiente, buscan la redistribución de la riqueza. En concreto, It Will Be tiene dos proyectos enfocados a mujeres. Por un lado, el proyecto de empoderamiento y desarrollo en slums, que son barrios marginales de India, en los que mujeres se organizan para crear grupos de autoayuda que se autogestionan y lo que hacen es pues, programas de formación, clases de refuerzo, ayudan con documentación, con guarderías, etcétera, ¿no? Para empoderar a toda esa comunidad de mujeres que viven en estos barrios. Y después tienen una marca textil que se llama Naya Nagar, que emplea a mujeres en un taller artesanal, ¿no? Para también ofrecerles este futuro laboral y para bueno, pues ayudar a que tengan un trabajo digno. Y por último hablamos de Daniel Boyer. Os quería presentar a Daniel Boyer porque me pareció súper interesante su historia, porque con solo 18 años creó The STEAM Connection, que es una asociación que lo que hace es distribuir materiales tecnológicos a niños y a niñas para hacer más accesibles estos conocimientos. Eso también se encaja mucho con la idea de Black Girls Code, que decía, bueno, Daniel dice que al final ella quería formarse en tecnología, quería formarse en robótica y que todos los cursos, formaciones, etcétera, que encontraba, pues eran súper caros, eran cero accesibles, eran formados por el mismo patrón, ¿no? Y bueno, pues al final creó The STEAM Connection con solo 18 años para luchar por la igualdad de oportunidades en este mercado tecnológico, ¿no? Entonces, me parecía muy importante, aunque no he traído tampoco a muchísimas mujeres porque no me podía enrollar mucho, visibilizar también la labor de estas mujeres, ¿no? Y demostrar que, bueno, pues que es que hay un montón de mujeres en el mundo de la tecnología que están haciendo cosas increíbles y que están dando un nuevo sentido a la tecnología que bueno, que es el que necesitamos para el futuro, ¿no? Entonces, para acabar ya, pues desde mi experiencia personal, desde lo que yo pienso, ¿no? Desde mi punto de vista como mujer en el mundo de la tecnología, creo que estas palabras son lo más importante. Creo que es muy importante una educación con perspectiva feminista que también va a ayudar a promover las ciencias STEM y va a ayudar a promover todo ese interés, ¿no? por lo tecnológico y toda esa falta de representación que existe a día de hoy entre las niñas. Obviamente, feminismo creo que es fundamental. Igualdad de oportunidades, por supuesto, pero sobre todo sororidad, porque, claro, también cuando hablamos de estas cosas, cuando hablamos de representación, hablamos de mujeres en puestos de liderazgo, en puestos de poder, en empresas tecnológicas, ¿no?
está muy bien, por supuesto, y es muy importante que haya representación, pero lo más importante es que todas las mujeres que ocupan estos puestos lo hagan de forma feminista y con sororidad, porque de nada sirve que yo alcance una meta a nivel individual si no beneficia, ¿no?, a todas las demás mujeres, a todo el colectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí esto es como la clave, ¿no?, como mujer en el mundo de la tecnología, el camino a seguir. Y acabo con la frase: ayudar es demasiado fácil como para no hacerlo. Muchas gracias por escucharme y bueno, ahora estoy abierta a cualquier pregunta que tengáis o a cualquier cosa que queráis compartir conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Laura, y enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo y pues muy, muy inspirador y bueno, y totalmente de acuerdo en todo lo que dices y gracias además por dar una visión pues no solo española, sino también a nivel de, bueno, de que se necesita crear redes globales, ¿no? Y sobre todo, bueno, a mí me ha gustado mucho también este último pensamiento que has traído, ¿no? De que necesitamos sororidad, porque es importante que, pues sí, ¿no?, que las mujeres que están en esos puestos también tengan una visión feminista, ¿no? Porque también, quizá también a veces pecamos demasiado de seguir reproduciendo esa división, ¿no? Hombres y mujeres, pero también hay muchas mujeres que no son feministas y que están llegando a esos puestos y consciente o inconscientemente están reproduciendo, ¿no? Entonces es una llamada, ¿no?, a esa conciencia feminista desde todos los ángulos y, por supuesto, la educación es lo primero. Y como decía, enhorabuena por toda esta gran labor y que sigáis adelante y que tengáis mucha suerte y sobre todo, gracias. Sí, no, claro que sí, la tecnología tiene valor social, claro que sí. Muchísimas gracias. No sé si a alguien le gustaría hacerle una pregunta, comentar. Tenemos mensajes en el chat. Vanessa, pues que es un maravilloso proyecto, que es muy necesario. Muchas gracias, Vanessa, y Graciela, que estoy viendo también. Nada, yo encantada, bueno, Xiana, muchas gracias también por tus palabras, que yo encantada de compartir esto y de que ojalá, pues como dices, no haya una conciencia feminista en muchos más rincones, porque al final es lo que realmente va a hacer que todo cambie, ¿no? Ese impulso. Sí, claro que sí. Mercedes ha levantado la mano. Creo que es Graciela la que ha escrito, que dice que es sí, profesora. Pero tenemos no sé si lo has hecho, bueno, si vamos a leer lo que dice Graciela, sí, que es profesora de periodismo y publicidad y hablamos mucho de cómo ayudar a que las niñas estudien ciencia y que le han encantado escucharte. No, y además lo que decías, ¿no?, al principio, ¿estáis solas? Es increíble que a estas alturas se sigan preguntando esas cosas. Imagino que además solo te lo han hecho hombres esa pregunta, ¿no? Claro, sí. Casualmente, sí. No, claro, es una cosa bastante... Cuando te paras a pensarlo, porque a lo mejor yo me muevo en un ambiente en el que todo mi entorno tiene una gran conciencia feminista, o en todo mi entorno pues son personas que son personas decentes, ¿no? Que saben de qué van las cosas, ¿no? Y de repente, claro, me encuentro con estos comentarios y te quedas como, pero ¿cómo es posible, no? Y seguramente la cosa es que nunca ha sido a mala, o sea, nunca nadie lo ha hecho con mala intención de, madre mía, no tenéis... No, que sale solo, ¿no? Y eso es para mí lo que a veces pues me resulta como más problemático, porque digo, jolín, qué pena que no sea de forma consciente, o sea, que sea una cosa que salga sola y que a mí me ha pasado, seguramente que yo lo he hecho muchas veces y que seguramente que me van a pasar muchas cosas del estilo, ¿no? Que nos salen solas porque falta toda esa educación, ¿no? Que estamos hablando de, jolín, pues de quitarnos ese estereotipo de que si de repente vemos a 4 mujeres hablando de tecnología, no nos choque y no digamos, ¡guau, qué guay!, ¿no? Mujeres hablando de tecnología. No, pues claro, también las mujeres hacen tecnología, también las mujeres hacen este tipo de cosas, ¿no? Claro, o sea, como que nos quedamos sorprendidos de, ¡ay, lo hacéis solas! Y si hay un compañero masculino, esta pregunta nunca se da. Entonces, claro, ahí está la diferencia, ¿no? Y ahí está lo que es verdaderamente problemático. Ojalá volvamos a reunirnos en unos años y esta pregunta ya no te la hagan. Ojalá. Mira,
Mercedes, nada, dice que simplemente felicitaciones por este proyecto maravilloso y por tu visión. Yo añadiría también por tu gran energía y tu entusiasmo, es fundamental y como digo, es muy inspirador y contagioso. Y Silvia del Río, pues admiración absoluta por este proyecto, por tu trabajo y el de tus compañeras y tu compañero, yo añado también ahí. Nada, muchas gracias, de verdad. Y Graciela, que he visto lo de que era profesora, que estaba diciendo que buscan formas de animar a que las niñas estudien ciencias, que nada, que eso, que yo creo que es lo que decíamos antes, que yo creo que en unos años ya estas conversaciones ojalá no tengan ningún sentido, ¿no? Que nada, que es guay ver que las profesoras también se interesan por mostrar todo esto, ¿no? Por esta educación con esa perspectiva feminista. Así que nada, pues muchas gracias a todas, de verdad, y ha sido un placer pues estar hoy aquí con vosotras. Muchísimas gracias, de verdad. Graciela dice que ojalá que sí, y bueno, dice que no, que escribe por el chat para no conectarse con la cámara. Vale, pues no sé, yo creo que podemos pasar al panel de comunicaciones si no tenéis ningún otro comentario o pregunta, y como te decía Laura, pues ojalá todo te vaya muy bien, os vaya muy bien y podamos escucharte pronto. Mucha Nada, muchísimas suerte. gracias y mucha suerte ahora en todas las comunicaciones que seguro que van a ser, he visto y son súper interesantes. Así que nada, un abrazo a todas, gracias. Gracias a ti. Muy bien, pues vamos a pasar entonces al panel. Tenemos en principio 3 comunicaciones y Irene Bárcena Carvajales es nuestra primera ponente. Irene nació en Gijón y bueno, pues ella tiene una clara inclinación desde siempre hacia las humanidades y en especial hacia la literatura. Y bueno, pues el gusto por la literatura lo fue compaginando con un interés por conocer el lugar de las mujeres en la cultura, algo que siempre le ha resultado llamativo, tras comprobar que no había más de 3 escritoras en sus libros de texto. Y una vez que comenzó el grado de lengua española y sus literaturas en la Universidad de Oviedo, finalizó con el premio fin de grado al mejor expediente y bueno, pues desde entonces todos sus trabajos se han dedicado a investigar personajes femeninos, motivos mitológicos asociados a la mujer y en general pues obras concretas con enfoque feminista. Acabó el máster de estudios literarios en la Complutense y ha seguido planteando estos premisas feministas de la mano de la tutela de Carmen Mejía. Y hoy viene a compartir con nosotras una ponencia que se llama Aspectos feministas en el teatro de Itziar Pascual. Muchas gracias, Irene. Gracias, estoy intentando compartir mi pantalla, a ver si lo consigo. Debería conseguirlo ahora. ¿Vemos tu pantalla? Sí, ahora tienes que abrir la presentación. Estoy en ello, ¿sí? ¿Se ve? Sí, sí se ve, fenomenal. Vale, perfecto, sí. Pues nada, si me alargo me cortáis, ¿vale? Porque como pierdo totalmente la noción del tiempo, estoy viendo solo el PowerPoint, así que nada. Bueno, en 15 minutos te digo algo. Perfecto, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todas. Gracias, Siana, por cederme la palabra. Gracias también a quienes estáis aquí escuchándome y a mis predecesoras, a Laura y bueno, a todas las que llevan hablando todo el día, porque estoy aprendiendo muchísimo, tomando notas todo el rato. Está siendo un día increíble. Así que, bueno, en este espacio en el que estamos ahora mismo, pues que se titula Creatividad y Tecnología, como me presentaba Siana, pues yo soy filóloga, así que voy a centrarme en un punto de vista literario, así que en ese primer aspecto, ¿no? de la creatividad. Y más concretamente, pues me parece apropiado que nos acerquemos a uno de los géneros literarios que tiene más arraigo en el feminismo. A continuación explicaré un poco por qué. Y al mismo tiempo a una época, porque voy a hablar del teatro contemporáneo, en concreto sobre esta autora, Itziar Pascual, que veis ahora en pantalla. Pero bueno, antes hablaré un poco de cuál es la situación del teatro y las mujeres, es decir, por qué digo esto de que el feminismo tiene mucho que decir en este género. Y a continuación ya hablaré más de esta dramaturga y de su obra. Bueno, pongo aquí propuesta de clasificación en realidad porque, bueno, hablaré de esas 3 obras, pero son muchas las que tiene. Pero bueno,
para escoger un poco, canalizar lo que voy a decir, pues estas tres. Así que nada, la situación de las mujeres y el teatro, pues es conflictiva desde los orígenes del género, que de hecho es uno de los géneros literarios más antiguos. Desde tiempos grecolatinos además tiene mucha fama, mucha importancia para la civilización en sí, pero no permitió la incorporación activa de las mujeres hasta bien entrado el siglo XX. Y digo incorporación activa por un motivo, porque sí que antes tenemos muchos personajes femeninos teatrales importantes, incluso protagonistas de obras desde siempre. Las mujeres sí que tenían una condición de líderes, de musas, incluso de protagonistas en las compañías actorales. Traigo aquí tres ejemplos que son muy significativos, pero podríamos destacar más. Por ejemplo, pues Carmen Cobeña, sería la del centro, María Guerrero a la izquierda y María Álvarez Tubau a la derecha. Em, aquí voy a aclarar el porqué entonces del porqué de la incorporación activa. Y se trata de que el mundo del teatro, si por algo se caracteriza, es porque además de por la creación de una obra literaria, de un texto, pues también requiere de la dirección, de una puesta en escena y de la producción y la gestión de esa puesta en escena en un teatro o en cualquier tipo de escenario. Bien, pues estas dos últimas facetas pues son especialmente, no sé cómo decir, restrictivas para las mujeres. Patricia O'Connor, que es una de las investigadoras que más atención ha prestado a este fenómeno, pues dice que el hecho de que el teatro requiera de dar un paso hacia lo social, es decir, que tenga un texto que sí que se puede escribir en la intimidad, puedes escribirlo en tu casa, por tu cuenta, pero requiere de dar ese paso hacia socializar, hacia contactar con un promotor, hacia unos actores, todo esto, pues logra potenciar las discriminaciones por motivo de género. Es decir, que la huella del patriarcado, que por supuesto es palpable en cualquier creación artística que haya hecho una mujer en el pasado y en el presente, pues adquiere todavía un carácter más decisivo en un fenómeno como es este, en este arte. Traigo una cita, de hecho, de esta investigadora que creo que resume lo que dice y que lo puede decir mejor de lo que pueda yo atreverme, y es que debido al carácter público, social y activo, por tanto masculino, del teatro, los hombres han dominado su burocracia y su economía y han establecido allí una fraternidad exclusiva. Durante siglos, las mujeres que trabajaban en el teatro no hacían más que limpiar, coser o representar, ya que los hombres habían hecho suyas las áreas de respeto, poder y dinero. Y esta es una realidad que se puede constatar sin ningún tipo de problema. Y es cuando llegan los años 70-80, ya, bueno, gracias, por supuesto, al fin de la dictadura franquista y también gracias al auge del movimiento feminista, que empezaba a tener más y más presencia en las calles y en el debate social, pues gracias a eso se crean nuevos espacios donde las dramaturgas, por primera vez, y quiero recalcar que estamos hablando de hace 50, 60 años, pues por primera vez las dramaturgas pueden alcanzar esa posición equivalente al de los dramaturgos, es decir, a los autores. Mujeres como, bueno, las que vemos ahora en pantalla, vemos a 4, vemos a 2 obras también importantes. Bueno, pues son Concha Romero, Paloma Pedrero, María Manuela Reina, Carmen Resino, Lourdes Ortiz o Maribel Lázaro, pues son las que empiezan a escribir, a publicar y a representar sus obras. Y además me parece importante que precisamente en este momento en el que las mujeres por fin pueden acceder a esta posición, pues deciden escribir unas obras en las que reivindican la figura de la mujer, es decir, que sus temas pues tienen un ánimo de deconstruir estereotipos sexistas, denuncian esa tradición de silenciamiento a la mujer de la que ellas son muy conscientes. Es verdad que algunas de ellas son reticentes a llamarse feministas en público, pero el contenido de sus obras es claramente reivindicativo, hay un compromiso que es evidente. Y sus esfuerzos, en los que me podría detener mucho tiempo, pero bueno, voy a pararlo, voy a dejarlo ahí, terminaron por normalizar la presencia de las mujeres en los teatros y en las universidades, y quiero decir desde el punto de vista de la literatura, ¿no? Aparecen más sus obras en las críticas literarias, en las reseñas,
Y al final lo que consiguen es que se creen unas redes de contacto que favorecen que lleguen nuevas. Y esto ya es en los años 90. Todas estas mujeres de los años 90 que protagonizan prácticamente un boom, pues ya gozan de esos referentes. Además, estas dramaturgas que veis ahora en pantalla, pues uno de sus objetivos era precisamente que las siguientes, o sea, que las autoras jóvenes pudieran tener más facilidades de las que ellas tuvieron. O sea, yo creo que ahí vemos la sororidad de la que hablaba Laura antes, precisamente. Entonces, aprovechándose de estas redes, llegan nombres como Angélica Lidl, Laila Ripoll, Yolanda Pallín, Elena Pimienta, podría nombrar muchas, me gustaría nombrarlas a todas, pero bueno, es imposible. Y al lado de todas ellas, pues llega Itziar Pascual, que es la figura de la que hablaremos, que es la persona que estáis viendo ahora. Y es una figura que ya desde sus primeras obras se la empieza a destacar, o sea, su teatro ya empieza a ser destacado. Por ejemplo, en el primer encuentro de autoras, coreógrafas y directoras de escena iberoamericanas, este primer encuentro que se considera un espacio de reunión precisamente para fomentar la creación, para que se hable de lo que están haciendo las mujeres en el teatro. Esto sucede por primera vez en 1998. Y en este momento, María José Rague Arias dice de Itziar Pascual que sus obras están impregnadas de poesía, ternura y ambigüedad, de reflexiones intimistas sobre la humanidad y de una estética de la feminidad. Vale. Al mismo tiempo, el jurado de otro premio que se llama el Premio Marqués de Bradomín, muy importante también en el mundo del teatro porque nombres que ahora mismo, en el año 2021, pues son muy importantes, quizá empezaron teniendo reconocimiento aquí en los años 90, pues también conceden un accessit a Itziar Pascual con su obra Las voces de Penélope, de la que hablaré en unos minutos, y la califican como una pieza llena de un lenguaje audaz, poético, y de una perspectiva desconfiada ante lo que nos han contado desde niñas. Desde este momento, desde los años 90, finales de los 90, Itziar Pascual ya ha hecho más de 50 piezas teatrales. Es también una profesora de teatro, tanto en la RESAD como en círculos como el Nuevo Teatro Fronterizo, perdón, casi no lo pronuncio. También es periodista, investigadora y se ha consagrado, de hecho, como una de las dramaturgas más importantes de la escena. Además, su trayectoria se está construyendo o se ha ido construyendo sobre esos pilares que se destacaban ya desde los 90. Es decir, tiene una trayectoria muy sólida en torno a esta revisión crítica del pasado, el compromiso feminista, la atención a experiencias de colectivos marginalizados, bueno, todo un núcleo de temas que giran en torno al feminismo y a la labor de las mujeres. Ese arraigo en el hacer político, en la toma de conciencia, pues es una constante, como digo, desde sus primeras obras. La primera obra es de 1991 y lo sigue siendo hasta ahora. El año que viene estrenará en el Fernán Gómez una obra que recomiendo ya ahora mismo. Y su postura ideológica se puede resumir en este pequeño manifiesto que ella, no lo titula así, pero bueno, en una entrevista se refiere a su política como la contraria a la del BBVA, que sería el blanco burgués varón adulto. Y en esta entrevista, en otra entrevista posterior, perdón, fija sus objetivos como 6, sus objetivos de denuncia y sus máximas como mujer creadora en el mundo contemporáneo. Y dice que para denunciar esta dominación masculina, para denunciar el sistema capitalista patriarcal, que al final es pues, la política del BBVA, tenemos que fijarnos en estos asuntos, que son la violencia contra las mujeres en todas sus formas, la normalización de estas violencias, la precariedad laboral y salarial, sus consecuencias, el reparto de los cuidados, la paridad como criterio cultural. Ella además tiene una labor muy importante dentro de una asociación que se llama Las Marías Guerreras y ella, bueno, pues también hace mucho activismo social, además de literario. Y como mujer de cultura, todas las formas de opresión, violencia, desigualdad social y laboral. Su pensamiento feminista, diríamos, definido por ella misma como holístico e integral, resulta particular, o sea, puede resultar quizá conflictivo en un ambiente desde un punto de vista filosófico feminista, porque ella apuesta por armonizar todo tipo de influencias, es decir, por leer todo tipo de autoras, todo tipo de enfoques e integrarlos en sus obras.
No se decanta, por lo tanto, por una ola, no se decanta por una corriente. Bueno, quizá ella también busca tender unos puentes entre posturas que parecen a veces irreconciliables, ¿no? Como estos debates totalmente tajantes y radicales que además hoy en día todavía, lo hablábamos por la mañana, ¿no? Que están siendo, bueno, totalmente, no sé cómo decir, que están dinamitando el movimiento hasta cierto punto. Entonces, bueno, referentes para Iciar Pascual, tenemos a Kate Millett, a Victoria Sendón, a Celia Amorós, a Irigaray, Simone de Beauvoir, Teresa de Lauretis, en fin, un sinfín de nombres que iremos desgranando un poco cómo se ven en sus obras ahora. Entonces, voy a pasar ahora a hablar de la primera de ellas, Las voces de Penélope. Y como yo digo, como yo titulo, esta es una obra que trata de cuestionar el saber colectivo, lo que nos ha dicho la historia sobre la feminidad y sobre el papel de las mujeres como sociedad. Entonces, uno de los universos principales a los que Pascual acude para hacer esta denuncia, pues es la cosmogonía, es decir, los mitos clásicos. ¿Y qué hace? Pues su principal acercamiento es a estos arquetipos para estudiar el porqué de estos esquemas que son simplistas hasta cierto punto, porque tenemos mitos de mujeres fieles, mujeres pacientes, bondadosas, sacrificadas, y luego tenemos mitos de mujeres malvadas, que son la encarnación de la tentación, de la reflexión, de la pasión. Entonces, Iciar Pascual entra de lleno en esta dicotomía entre lo bueno y lo malo y apuesta por rehistorizar la ficción, es decir, por proponer nuevos personajes femeninos, aunque nos recuerden a estos originales, pero por proponerlos desde un punto de vista mucho más maduro, mucho más feminista, obviamente, y también mucho más rico y complejo desde el punto de vista psicológico. Em, Estos mitos, que son muchos, como digo, Penélope es el primero de ellos, pero también ha hablado sobre Antígona, sobre Salomé, sobre Electra, o sea, de verdad, sobre muchísimas de ellas. Además, Antígona, de hecho, es de hace muy poco, o sea, yo creo que esto va a continuar. Tratan efectivamente de resignificar el ser femenino y esa feminidad mística que Iciar Pascual pues no le gusta demasiado. ¿Y por qué Penélope entre todas ellas? Pues porque se considera el arquetipo por excelencia. La historia de Penélope es la de una mujer que, mientras Ulises, protagonizando todas las aventuras que conforman la Odisea de Homero, pues mientras Ulises hace todo eso, Penélope se queda en casa esperando, en silencio. Homero no le cede el altavoz, no sabemos lo que piensa. Y claro, obviamente, pues para una dramaturga como Iciar Pascual esto no puede ser. Entonces traslada el foco ahí y habla en esta obra sobre si en efecto el relato de Penélope es un poco el ejemplo de lo que han vivido las mujeres a lo largo de toda la historia. Reflexiona Pascual sobre si Penélope tenía planes propios, pensamientos sobre Ulises, reflexiones sobre la situación social. Y además, esta impresión pues, se acentúa después de leer La tejedora de sueños de Buero Vallejo, que es una obra de uno de los grandes dramaturgos de nuestras letras, pero dice Iciar Pascual que esa Penélope pues, no es algo con lo que ella pueda comulgar, como se lee ahí. Ella no se encuentra con esa Penélope que está al servicio de la histórica imagen de fidelidad que Ulises necesita, es decir, una mujer al servicio de un hombre porque él lo necesita y él necesita que esté ahí. Entonces, uno de los primeros críticos que atendieron a esta obra, González Delgado, opina que la obra de Iciar Pascual lo que pretende es romper con esa tradición de la mujer sumisa y obediente para llevar a cabo la recuperación y la reconstrucción de la mujer como sujeto social y existencial. Iciar Pascual no defiende a la mujer que espera, sino a una Penélope que pudo, como su esposo, echarse al mar. Entonces, en la obra tenemos a estas tres mujeres que vemos en pantalla, que son la propia Penélope, la mujer que espera, la amiga de Penélope, que son dos mujeres contemporáneas que viven vidas paralelas a las del personaje mítico. Perdona, Irene. Sí. Nada, que te quedarían unos 3-4 minutos para perfecto. A los 15, nada. ¿vale? Perfecto, vale. Y nada, en esta obra lo que se hace es, en efecto, resignificar ese concepto de la espera, de la paciencia, para hablar de que Penélope es una mujer que, en efecto, vivió lo mismo que podemos vivir cualquier mujer, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad, y una mujer que huye de ser victimizada.
Entonces, la obra, como pongo aquí, gira en torno a ese concepto de lo personal es político, entra de lleno en que para desligar todos estos silenciamientos, estos acallamientos, todas las violencias, pues debemos denunciar y debemos hablar de ello en sitios como en el que estamos, pero también en la prensa. Y, y nada, también otra obra sobre la que os quería hablar, muy brevemente, que se titula Pared, habla sobre la violencia de género, en concreto sobre la diferencia entre una mujer que considera que no está siendo una víctima y otra que sí que tiene una conciencia pero no sabe cómo afrontar el hecho de que le tiene que contar a la otra que es una víctima, que tiene una necesidad de denuncia, ¿no? Entonces, bueno, os traigo aquí a fragmentos de la obra. También, al hilo de lo que decía Laura, de hecho, que en esta segunda obra, Pascual plantea esta idea de la sororidad como salida, porque solo las mujeres hablando entre nosotras, ayudándonos, incluso impulsándonos a esta denuncia, podemos romper con la tradición patriarcal, por decirlo de alguna manera muy resumida. Otras obras a las que Itziar Pascual hace referencia en la obra son estas 4, porque ella también tiene una conciencia de que su teatro, si llega a algún sitio, si llega a ser representado, como ocurrió con Pared, y llega a ser tratado, pues también tiene que ser un trampolín para que se hable de otras mujeres. O sea, esta obra que trata de hecho sobre la sororidad la efectúa. Y nada, por último, os voy a hablar también de esta obra, que un tercer grupo de obras de las que tiene Itziar son biográficas, y en concreto en esta habla sobre Eudici Melane, que fue una futbolista que fue asesinada por ser lesbiana y por ser una activista por la igualdad de las mujeres en Sudáfrica. Y nada, en su obra os traigo una noticia, de hecho, bueno, un poco para que os hagáis también una idea de cuál es la historia de Eudi. Esta noticia, de hecho, es de 2021 y esto sucedió en 2009, pero bueno, hasta ahora no se está hablando mucho del tema. Y nada, Itziar pues nuevamente busca hacer esa denuncia por medio de su arte, ¿no? Habla del concepto de asesinato correctivo, que es una práctica horrorosamente popular, que es pues la de violar a una mujer lesbiana porque así se considera que puede convertirse en heterosexual, pues no sé, por obra y magia, supongo. Y nada, en la obra Itziar como que intenta hacer esa justicia de hacer memoria, de que se hable de figuras como Eudi. También ella dedica otras obras a Rosa Parks y a otras figuras interesantes de nuestra historia, figuras femeninas que tristemente no son recordadas, pero que deberían. Y nada, voy a terminar aquí. Bueno, una bibliografía sobre la que hago referencia y nada, aquí lo dejo. Vale, voy a dejar de compartir pantalla en cuanto pueda. Pues muchísimas gracias, Irene. Muchísimas gracias por este recorrido literario feminista y por habernos descubierto a quienes no la conocíamos a Itziar Pascual. Muchísimas gracias. Pues como vamos a tener un turno de preguntas luego, pues vamos a seguir con la siguiente intervención. Voy a darle el paso ahora a la profesora Graciela Padilla. También aparece Aisel Ceilanova, pero no sé si está presente. Hola, Graciela. Hola, Siana, buenas tardes. Buenas tardes. No, transmití que no iba a estar presente. Porque vale, de acuerdo, muy bien. Bueno, de todas maneras la presento como parte, sí, de acuerdo, pues bueno, pues aquí tenemos a Graciela Padilla, que es coordinadora del grado en periodismo de la Universidad Complutense, es profesora titular y es miembro del Instituto de Estudios Feministas. Ha completado su formación postdoctoral en la Universidad de California, en Los Ángeles, en UCLA, y ha viajado como experta en estudios de género a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Sus líneas de investigación se centran en la teoría de la información, ética, deontología de la comunicación, ficción televisiva y estudios de género. Y entiendo que colaboras con Aisel, que es una doctoranda en comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas en la Complutense.
y que también he hecho un magíster en marketing digital, redes sociales, comunicación por la Rey Juan Carlos y otro magíster en dirección de marketing por la Complutense. Y también es licenciada en interpretación por la Universidad de Lenguas de Azerbaiyán. Pues muchísimas gracias. Te cedo la palabra, Graviela. Muchísimas gracias, Siana. Bueno, entiendo que ya me estáis viendo, ¿verdad? La Sí, presentación. Sí, la vemos, la vemos. Bueno, pues enhorabuena por la coordinación, Siana. También os he escuchado esta mañana y también enhorabuena al Instituto de Investigaciones Feministas, al programa de doctorado y sobre todo a las doctorandas que estáis haciendo un trabajo espectacular y está habiendo ponencias súper interesantes. Así que encantadas de estar aquí un año más. Como bien decías, en esta ocasión vengo a compartiros esta ponencia creada junto con Aysel Zeinalova. Como has comentado, Aysel es de origen azerí, es de Azerbaiyán, pero bueno, gran parte de su educación también se ha desarrollado en Turquía, habla turco perfectamente, además de otros 4 idiomas. Y desde que la conocí, pues estamos investigando las telenovelas turcas debido a su, grandioso éxito en España. Y me pareció muy interesante cuando la conocí que no era solo el éxito en España, que venimos conociendo aquí pues aproximadamente desde hace 3, 4 años, sino que gracias a ella pues he podido profundizar en series que han llegado aquí, pero quizás ya tenían muchísimo recorrido en Turquía e incluso algunas, como la que vamos a comentar hoy, estaban acabadas y terminadas cuando las estrenaban aquí. Esta investigación es parte de un proyecto I+D que dirige la profesora Asunción Bernárdez y os dejo aquí el título por si queréis ver la web. En esa web tenemos todas las publicaciones que hemos hecho, tanto el libro, capítulo de libro, artículos y comunicaciones en congresos. Y bueno, en parte veréis que tenemos varios trabajos sobre las series turcas. Os quería compartir que nos interesa de las series turcas no solo esa investigación cualitativa sobre lo que nos cuentan, porque desde luego en algunos trabajos nos adentramos en ello y como os decía, pues soy afortunada de tener a una investigadora que viene de Turquía, sino que también nos metemos en la cocreación, en el produsaje, en todo ese universo paralelo que se crea sobre las series de la televisión en redes sociales. ¿Y por qué nos interesa esto? Bueno, pues porque en muchos estudios, de hecho es parte de mis líneas de trabajo, los creadores de las series tienen la capacidad de estirar, de ampliar, de cambiar personajes, de cambiar tramas, de resucitar personajes, de acuerdo a las peticiones de la audiencia en las redes sociales. Y claro, aquí en Turquía o con estas series turcas en España o en otros países, quizás eso no se da tanto porque, como os decía, cuando se exportan esas series ya están muy trilladas o tienen mucho desarrollo en su país de origen, pero sí que es interesante que en esas redes sociales veamos interacciones o vídeos que, bueno, como es de esperar, tienen muchísimas más visualizaciones o más me gustas de los que puede tener la serie en la televisión tradicional, aún considerándose un producto súper relevante que ha tenido el minuto de oro y que es líder en su franja. Y nos parece vital estudiar esto y bueno, de ahí el I+D sobre produsaje que os comentaba. Hoy, por centrar y adecuándonos también al tiempo que tenemos, pues queríamos pensar sobre todo en Instagram y sobre todo en TikTok, porque nos maravilla esta red social. Creemos que afortunadamente
pues se va deshaciendo de lo que era Musical.ly y también se va deshaciendo de todas esas connotaciones peyorativas pues, típicas que habréis oído muchísimas veces de es una red social para niños bailando y haciendo el tonto. Bueno, pues es muchísimo más que eso y va a ser más todavía, tenemos que pensar en ella sencillamente por el número de usuarios que tiene. Y no solo por el número de usuarios, sino también por el número de descargas, porque quiero incidir, y siempre lo recuerdo en mis clases, que TikTok es una red social que podemos consumir sin tener una cuenta. Os podéis descargar la app y veis los vídeos de TikTok. No podéis interactuar, pero sí cuentan vuestros me gustas y el algoritmo empieza a trabajar para mostraros vídeos que os gusten. Y claro, esto pues en otras redes como en Facebook, por ejemplo, que está totalmente cerrada, o en Twitter, que está medio abierta, pues es otro punto de diferenciación que nos parece brutal. Los países también nos parecen interesantes porque se suele decir que es una red china, pero bueno, os invito a ver la cantidad de penetración que tiene en la India, que es donde está más presente, o en otros países. Y bueno, no digo nada de España, donde ya tendría una penetración del 21%. Además, nos interesan de todos los informes que solemos consultar. Todos los que voy a tratar hoy, como veréis, es la última versión, el más actualizado de 2021, pues son de We Are Social y HotSuite, IAB Spain o de Social Media Family, porque son estudios muy serios, con paneles muy amplios. Y claro, en estos estudios siempre nos encontramos con el hándicap de que las propias redes sociales, muy pocas veces, contadas veces, o ninguna, nos dan datos sobre los usuarios que tienen. Así que, bueno, con esto tenemos que trabajar con sus virtudes y con sus perjuicios. ¿Y qué nos interesa de esos últimos informes? Pues aparte del flujo, el número de usuarios, yo siempre digo a mis estudiantes que tenemos que ir más allá, que los datos cuantitativos están fenomenal, pero que tenemos que buscarles el componente cualitativo y también el componente relativo. Vale, tengo esos números, pero ¿relacionados con qué? ¿Esos números es mucho, es poco? ¿Cómo los voy a interpretar? Pues aquí, por ejemplo, nos parecía interesante pensar en el uso de las redes y en su intensidad. Esto es muy, muy relevante, sobre todo cuando estamos hablando de redes sociales que se refieren al consumo de una ficción en un medio tradicional. Porque si nos están diciendo el Estudio General de Medios, por ejemplo, que consumimos más de 3 horas de televisión diarias y a la vez, pues estamos viendo aquí que, por ejemplo, Twitch es la red con más intensidad en España, de hora 40, pues bueno, también hay que pensar en esas horas y en qué momento esas pantallas están compartidas o no, que esto nos interesa muchísimo para pensar en la co-creación de una serie. Además nos interesan las redes sociales porque, fijaos aquí, en el segundo punto, y creemos que fruto de la pandemia, la segunda causa para entrar en redes sociales es buscar entretenimiento, humor, como yo digo siempre, catarsis, huir de la realidad que hemos vivido. Y además, una que nos interesa muchísimo para pensar en televisión, usar las redes sociales para buscar más información sobre una marca, sobre un canal o, por supuestísimo, sobre una serie. Después también siempre hacemos distinciones por generaciones, las habréis visto 1000 veces, las comparto aquí por si justo alguien en el auditorio todavía no está familiarizada con estas generaciones, pero es que además creemos que en las series de televisión, en esa co-creación que se hace sobre todo en Twitter y en Instagram y en TikTok, esta separación generacional pues es mucho más liviana y, por ejemplo, TikTok, aunque sea la red centennial por excelencia, está atrayendo a muchísimos millennials. Por supuesto tiene a los alfa, pero es que también está atrayendo a los millennials según crece el número de cuentas corporativas.
Y según crece, como decía, esa idea de que TikTok no es solo vídeos de niños bailando. Sobre esto, pues, ¿qué nos sirve para nuestra investigación de cada uno? Que los alfa siempre están conectados, que los centennial pues, tienen muchísimo rechazo a la publicidad convencional y también a la forma de consumo de medios tradicionales. Esto nos interesa muchísimo pensando en series de televisión. Quieren experiencias, de esto voy a hablar al final. Las redes sociales de una serie tienen que ofrecer algo más, si no, no abras el perfil. Y después sobre los millennials, pues somos autodidactas de lo digital porque nacimos en lo analógico, pero nos hemos acostumbrado muy bien a ello y súper importante, somos multitarea. Bueno, ¿y qué os puedo contar brevemente de la serie? Hemos tenido que pensarlo mucho, Aisel y yo, para que no hubiera spoilers y también para que YouTube, que tiene unos algoritmos muy inteligentes sobre la propiedad de las imágenes, por eso no hay imágenes de la serie, no nos censurase este vídeo, porque bueno, en la evaluación de mi asignatura pues les dejo hacer trabajos sobre series, pero siempre tenemos este problema de YouTube de que censura muchas series, perdón, muchos vídeos si pones fotos o trocitos del vídeo. Así que os lo voy a contar dentro de lo que la logística nos permite. Lo primero, comentaros que no es una serie original de Turquía, que viene de un dorama japonés. Esto es muy interesante porque tenemos muchísimos prejuicios hacia las telenovelas turcas y también hacia la ficción japonesa. Y bueno, lo primero es que en Turquía pensaron que un dorama japonés no iba a tener éxito, o sea que fijaos si ha ido cambiando el formato. Como os comentaba, la serie está terminada con 3 temporadas y 81 episodios y bueno, en España desde el principio pues ha tenido una cuota de pantalla de entre el 10 y el 20, que es una barbaridad. Ahora mismo cualquier producto que pase del 10% es un excelentísimo producto en la televisión que tenemos con el reparto de canales actual. Y sin spoilers, empezando, pues la protagonista que da nombre a la serie se queda viuda de manera repentina, tiene que cambiarse de barrio porque sus medios económicos no la permiten mantener la vida que tenía, pero no quiere que le falte nada a sus hijos, un niño y una niña, Nisan y Doruk, y además su forma de entender la maternidad pues está marcada por su propia experiencia muy negativa. Su madre la abandonó y ella quiere ser cercana, dialogante y empoderadora. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a una telenovela turca? Pues como yo digo, lo primero es que no nos queremos acercar. Hay muchísimos prejuicios en el mismo nombre, telenovela, culebrón, soap opera. Bueno, el término de soap opera tiene mejores connotaciones, quizás porque es el término que se ha utilizado para las telenovelas estadounidenses o anglosajonas, pero siempre se le ha considerado un término, un formato menor, para gente analfabeta, para masas. Y bueno, justo en clase hablamos muchísimo de las definiciones y connotaciones que se le atribuyen a la masa y a los productos culturales masivos y lamentablemente pues siempre tenemos esos prejuicios y no nos queremos acercar. Pero como hoy muchas veces, pues yo siempre digo que hay que darle una oportunidad a todos los productos culturales y que aún así en los productos masivos hay cosas interesantes. Y justo en esta, pues encima hay feminismo. Como buena telenovela, pues tiene un drama humano con un mundo completo. Esto quiere decir que nos adentramos en la vida de esta protagonista, conocemos a todos sus amigos y familiares y sentimos que vivimos en su barrio. Sabemos desde el primer minuto que es víctima y la vamos a querer acompañar y no nos vamos a querer despegar de la serie porque queremos que se repare una otredad. Una otredad es una situación en la que ella está y no merece estar, que tiene que ser reparada. Vamos a ver y conocer muy rápido a sus enemigos y a sus aliados y según el éxito de la serie, pues el guión y las tramas siguen una estructura
rizomática u hojaldrada, que avanzará muy poco y avanzará menos todavía si la serie va bien y hay que estirar la serie. Y nos quedamos con ella, normalmente víctima, y en esta serie por supuesto es ella, porque esa otredad o ese conflicto a resolver da muchísima fuerza al drama y a la empatía que sentimos por ese personaje. Evolucionan muy lentamente, en las telenovelas nos podemos perder varios capítulos, volvemos y no nos perdemos, gracias a esto también es muy interesante. Y siempre la protagonista tiene un ama de llave, según los libros de guión, que no tiene que ser un ama de llaves al uso, pero se ha quedado con ese término. Nos referimos a alguien que la acompaña, que la ayuda, que a veces en la trama, cuando ha hecho su tarea, fallece y que acompaña a esa protagonista hasta que consigue reparar esa otredad, y ya es el primer término, la primera relación que nos habla de sororidad. ¿Y por qué nos interesa Kadim? Pues porque tradicionalmente en las telenovelas las mujeres son víctimas y los hombres victimarios, y esta protagonista desde el principio quiere romper esas normas y no quiere ser víctima para nadie. De hecho, el título nos habla de ello en todas sus traducciones también, y asimismo nos parece interesante que fuera arriesgados en programarla en prime time desde el principio. Y bueno, también pues pensar en esa situación de Turquía. ¿Dónde estamos ahora? Pues en un espacio un poco de incongruencia, porque desde que se creó la República Democrática de Turquía, pues el país ha avanzado mucho, pero también pues se habla de retraso de una televisión turca muy conservadora desde el 2002, desde que el Partido Conservador llegó al poder. Además, seguro que lo sabéis, en marzo de este año se retiró del Convenio de Estambul, que habla sobre el maltrato a las mujeres, y bueno, esto provocó que muchísimas mujeres del país se levantasen y que se pusiera en cuestión ese relato de una supuesta Turquía moderna. Pero al mismo tiempo, esas telenovelas se escapan de esa supuesta censura o de esa televisión pseudo moderna y se convierten en inspiradoras de un montón de mujeres en Oriente Medio, en el norte de África y en Europa. Hoy hablamos de mujer, pero en otros trabajos hablamos de Karasepta, de Padma Gul, del Siglo Magnífico. Os dejo algunas historias bonitas por si queréis ampliar y ver lo que consigue. Pues, por ejemplo, tenemos un testimonio de una chica que tenía miedo a la victimización secundaria, y gracias a ver Fatma Gul, pues denunció a 2 oficiales del ejército egipcio que la habían acosado sexualmente. También tenemos esta declaración en un programa de televisión de una joven cisjordana que dijo que estaba en un café tomando un café con sus amigos varones gracias a que había visto con sus padres una serie turca y los padres entendieron que era normal. Y bueno, también nos quedamos con esta cita muy bonita de que tenemos que quitar esa connotación negativa a las telenovelas y ver que también pueden ser una forma de praxis feminista. Sobre TikTok, ¿qué más contaros? Pues que se la considera la red social revolución de 2020 y que nos interesa, además, porque por ahora tiene más mujeres que varones en sus usuarios. Y sobre TikTok, además de lo que os he comentado, es que el algoritmo es muy potente, es muy inteligente, tiene memoria, te ofrece vídeos que te gustaron en las últimas horas, en las últimas semanas o hace meses. La diferencia de TikTok frente a otras redes es que tu vídeo puede hacerse viral sin que tú lo seas, que es muy sencilla de usar, es totalmente gratuita, los vídeos son muy cortos y además, y se diferencia de Instagram, todas las herramientas de edición son gratuitas y están dentro de la propia plataforma. Gracias a esto habréis visto muchísimas veces en Instagram vídeos de influencers o de usuarios que pone TikTok.
Bueno, pues esto se debe a que les salía mejor, más cómodo y gratis hacer ese vídeo en TikTok porque tienen todos esos filtros y esas formas de edición y de ahí lo graban, lo descargan y lo pasan a Instagram. Y además TikTok frente a otras, he comentado YouTube, puedo comentar Instagram, pues es una red que no demoniza el plagio, sino la viralidad. De hecho, invita a hacer dúos y a compartir filtros, audios y, vamos, música, fondos, etcétera. Aquí os comparto todas las formas de publicidad en TikTok, pero las que más nos interesa para pensar en series sería esta última, la que está creada por los usuarios. Se puede hacer viral, no se puede controlar, por supuesto puede incluir reseñas negativas, pero es cuando un usuario prueba un producto, ve una serie y hace esa publicidad. Es verdad que también en mujer se ha utilizado mucho el hashtag challenge, como veremos a continuación, en TikTok, en Twitter, en Instagram. Desde la productora o desde la cadena se crean etiquetas, a veces se paga a influencers para que comiencen ese reto, ese hashtag challenge, para que después se hagan virales y usuarios anónimos también lo empleen. Pero claro, al final es publicidad pagada y estamos hablando hoy de produsaje, de co-creación. Bueno, pues ¿qué hemos visto en mujer? En mujer comentaros, que no lo he comentado antes, pero es muy importante. En las redes sociales de mujer tenemos muchísimo humor y en las cuentas que han hecho en Turquía, no he puesto pantallazos por si después esto influía sobre el vídeo de la ponencia, como os comentaba, pero en las cuentas de Turquía, la productora pues jugaba con el Throwback Thursday, con vídeos de humor, vídeos en el backstage, tomas falsas. También iban a entregas de premios con los actores y actrices de la serie, por supuesto con la protagonista, y también a acciones humanitarias, que han hecho muchas, por ejemplo, relacionadas con la leucemia. Eso en Turquía. Y nos llama la atención que en España, en lugar de utilizar esto, la serie no ha tenido cuenta propia, sino que se utilizaba la cuenta de Antena 3, que es la cadena que ha emitido Mujer en España, en la televisión española. ¿Y qué ocurría? Pues que en vez de utilizar todas esas ideas de humor, de valor añadido, se centraban muchísimo en mantener la intriga. Ponían resúmenes de la serie, momentos de clímax y sobre todo ese momento que tiene al final cada capítulo que quiere conseguir que veas el capítulo siguiente porque te deja una intriga que se queda abierta. Y bueno, ¿qué hacen los usuarios? Pues comentar, sugerir, reseñar, dilucidar también, apostar y le hacen esa publicidad implícita y viral, como decíamos, con más visualizaciones de las que pudo alcanzar la televisión. Por supuesto, vemos que hay problemas que hemos tratado en otros trabajos y bueno, a pesar de ello, pues queríamos hablar de esta serie por ese feminismo que comparte, por ese avance que supone en la televisión turca, en ese entorno en el que estamos y por ese cambio del que nos habla de las redes sociales, donde hay un nuevo fenómeno fan o de fandom, donde se escucha al público y el público co-crea y hace ese produsaje cultural. Y aunque sigamos hablando de audiencia masiva y solo tenemos éxito si llegamos a mucha gente, pues
Lo bueno es que las televisiones tienen muchísima información más segmentada y detallada que nunca sobre su público. Bueno, espero que haya sido de vuestro interés. Aquí os dejo mi contacto y será un placer comentar cualquier otra cosa. Muchísimas gracias, Graciela. Claro que ha sido interesantísimo. Y bueno, muchísimas gracias por sugerir esta serie. No sé si el resto de compañeras la conocen. Yo no la conocía. Y bueno, también por el foco que has puesto en la co-creación y en el potencial de redes sociales como TikTok. Un poco esa reflexión de medios de comunicación con valor social, ¿no? Un poco en la línea de la primera ponencia de tecnologías con valor social y ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo tenemos que seguir avanzando. Vamos a dar paso a la última ponencia, pero voy a dejar de grabar porque así se ha pedido. Un momentito.